Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo alucinante, una demolición lógica y radical de las suposiciones más básicas que tenemos sobre la realidad. Vamos a explorar la filosofía del camino del medio basándonos en los textos de Nagarjuna. Y bueno, la idea no es simplemente hacer un repaso de conceptos sin más, sino entender de verdad cómo se puede deconstruir nuestra forma habitual de ver el mundo. Así que sin más rodeos, vamos a ello. Empezamos con esta cita de Nagarjuna, que básicamente marca el norte de todo lo que vamos a ver hoy. Nos dice que, cuando las fabricaciones conceptuales cesan, la multiplicidad se disuelve en la quietud. Y es que esta sabiduría milenaria no va de construir creencias nuevas, ni de llenar la cabeza con más conceptos, para nada. Va más bien de usar la razón como si fuera un bisturí súper afilado, una herramienta para extirpar un tumor conceptual. Solo cuando dejamos de fabricar identidades y significados constantemente, la mente puede encontrar la quietud real. Bien, pasemos a la sección 1. La ilusión de la solidez. Aquí la clave está en entender un concepto importantísimo, la existencia inherente, o Svabhava. Según Nagarjuna, esta es, literalmente, la enfermedad principal de nuestra mente. Es esa creencia ciega de que cualquier objeto que vemos o incluso una emoción que sentimos existe por sí mismo de manera súper sólida, independiente y duradera. Y claro, pensar que las cosas tienen una naturaleza fija es la raíz de casi todos nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque en el fondo toda manifestación, ya sea física o mental, está en un flujo constante. Todo cambia sin parar. Y esto explica perfectamente cómo funciona el dolor humano. El sufrimiento no es una especie de castigo que cae del cielo, es una consecuencia casi matemática del aferramiento. Si creemos que las cosas son sólidas y eternas, nos apegamos a ellas, pero como la regla número uno del universo es el cambio constante, aferrarse a algo que sí o sí va a cambiar o desaparecer es comprar todas las papeletas para sufrir. El dolor de perder algo viene precisamente de proyectar permanencia en un mundo que es fluido por naturaleza. Vamos con la sección 2, la navaja de la razón. Si nos ponemos a observar cómo construimos la realidad, nuestra percepción se desmonta en un segundo. Pensemos en algo tan simple como una mesa. Nuestra mente nos dice, bueno, es un objeto sólido e independiente, pero si aplicamos un poco de lógica, nos damos cuenta de que es solo madera cortada. Y antes de eso, era un árbol vivo, y ese árbol vino de una semilla, de la tierra, el agua, el sol. Sin todo ese proceso, la mesa no existe. En realidad, mesa es solo una etiqueta que le ponemos a un patrón de energía totalmente temporal. A esta conclusión tan rotunda se la conoce como origen dependiente. Básicamente es darse cuenta de que absolutamente nada existe en un vacío. Cualquier fenómeno del universo es solo un pequeño nudo temporal dentro de una red gigantesca de causas y condiciones interconectadas. Y ojo, porque si aplicamos esta misma lógica a una casa, a un coche o incluso a nuestras propias células, el resultado siempre es el mismo. Nada se queda quieto. Todo está vacío de existencia independiente. Todo, absolutamente todo, es interdependiente. Pasamos ahora a la sección 3, eternalismo contra nihilismo. Normalmente, nuestro pensamiento suele caer en una especie de trampa binaria. O nos vamos al eternalismo, creyendo que las cosas tienen una existencia fija y permanente, o bien, al ver que las cosas se destruyen, caemos de golpe en el nihilismo y pensamos que absolutamente nada existe. Si lo miramos desde la perspectiva de la filosofía siloísta, ambos extremos son errores claros sobre cómo opera nuestra conciencia. El eternalismo intenta congelar la realidad de forma estática, mientras que el nihilismo olvida algo crucial, que la consciencia humana es intencional y está todo el rato construyendo activamente el significado del mundo. Nagarjuna demuestra que sostener cualquiera de estas dos posturas es lógicamente imposible. Vamos a desmontar primero el eternalismo. Pensemos que si algo tuviera una existencia fija y estática, cualquier mínimo cambio destruiría su esencia original, ¿verdad? Pero basta con mirar alrededor para ver que el mundo es un flujo incesante. Nuestros cuerpos envejecen, los pensamientos van y vienen, las montañas se desgastan con el tiempo e incluso las estrellas acaban apagándose. La idea de una permanencia fija no tiene sentido, porque nuestra conciencia siempre está registrando un universo en continua y profunda transformación. Pero cuidado, porque esto tampoco significa que debamos caer en el nihilismo. Decir que nada existe en absoluto es otra trampa enorme. El simple hecho de que estemos procesando esta información ahora mismo, notando la respiración o entendiendo estas palabras, demuestra que hay fenómenos ocurriendo. Negar la realidad convencional es ir en contra de nuestra propia experiencia directa. Sí, las apariencias existen, por supuesto, aunque no tengan esa solidez inmutable que solemos buscar. Y aquí es justo donde entra el famoso camino del medio. Esta filosofía esquiva los dos extremos. Nos dice que las cosas no son sólidas, ¿de acuerdo? Pero tampoco son inexistentes. Más bien, son apariencias interdependientes. Es como cuando estamos en un sueño. Lo que pasa no es sólido ni permanente, pero definitivamente lo estamos experimentando.
Entender esto es un alivio inmenso, porque nos permite interactuar con el mundo y participar en esta danza de formas vacías con muchísima más soltura y libertad. Llegamos a la sección 4. El mito de la identidad. Esta es la pregunta que hace temblar los cimientos de nuestra psicología. ¿Dónde está exactamente el yo? Solemos dar por hecho que hay una entidad continua y súper sólida dentro de nosotros, habitando el cuerpo, como si fuéramos el piloto de un coche. Pero si nos investigamos a fondo con mucho rigor, ¿alguien puede ubicar exactamente a ese piloto? Si separamos lo que normalmente consideramos nuestra identidad en partes, el misterio se hace aún más grande. A ver, ¿somos nuestro cuerpo físico? Las células nacen y mueren sin parar, el cuerpo cambia por completo y la identidad sigue ahí. Entonces, ¿somos nuestros pensamientos o sentimientos? Esos son súper inestables, aparecen y desaparecen en segundos. ¿Y si somos la conciencia pura? Bueno, quien observa los pensamientos no es el pensamiento en sí. Si analizamos todas estas partes una por una, nos damos cuenta de que no hay ninguna entidad sólida escondida en ninguna de ellas. Claro, entonces la mente intenta justificarse diciendo, vale, el yo es la suma de todo. Pero lógicamente, añadir constantemente un montón de fenómenos temporales y vacíos no crea mágicamente una entidad sólida e independiente. Es como sumar 0 más 0 y esperar que te dé 1. Es matemáticamente imposible. Y cuando esta idea de que no hay un yo inherente cala de verdad, toda esa noción psicológica que tenemos de lo mío, de la propiedad y del apego empieza a desmoronarse. Curiosamente, eso es lo que trae una paz inmensa. Y así entramos en la última sección, la número 5, despertando dentro del sueño. Aquí viene la que probablemente sea la afirmación más radical de Nagarjuna. Normalmente imaginamos la liberación como escapar a un lugar idílico. Pues bien, él nos dice que no hay absolutamente ninguna diferencia estructural entre el samsara, que es el ciclo de sufrimiento, y el nirvana, la liberación. El samsara es simplemente la vida experimentada a través de la ignorancia, creyendo en la solidez. Y el nirvana es esa mismísima vida, exactamente igual, pero sin el filtro de la ignorancia. O sea, el cambio es pura y exclusivamente perceptivo. Para que esto cuadre del todo, se utiliza un marco brillante, las dos verdades. Por un lado está la verdad última, que nos dicta que todo es vacuidad y carece de existencia inherente. Pero en paralelo existe la verdad convencional, el mundo funcional del día a día, nuestras apariencias. Un ser que ha despertado opera reconociendo las dos a la vez. Es como un actor genial en el escenario. Actúa con muchísima pasión e interactúa con los demás personajes, pero en el fondo de su mente jamás olvida que solo está en una obra de teatro. Y un punto importante, entender esto no nos vuelve fríos ni inactivos, todo lo contrario. A partir de la vacuidad surge la compasión más profunda imaginable. ¿Por qué? Pues porque cuando dejas de creerte que estás separado del resto del universo, ayudar a mitigar el sufrimiento de los demás ya no es algo que hagas por ego, por deseo o por miedo. Se convierte en una respuesta totalmente natural. Es literalmente todo el sistema interconectado sanándose y ajustando un desequilibrio dentro de sí mismo. Ya nos acercamos al final de este viaje, y la conclusión es simplemente asombrosa. Al no haber existido nunca un yo sólido que pudiera estar perdido, se hace evidente que nunca hubo un camino físico que recorrer. No tenemos que transformarnos en nadie distinto, ni huir del mundo. La verdadera paz radica en abandonar la búsqueda infinita, encontrando la libertad incluso de la misma idea conceptual de que se necesita alcanzar la iluminación. Ese silencio y esa paz, de hecho, ya están presentes bajo todo nuestro ruido mental. Para cerrar este análisis, nos gustaría dejar esta pregunta resonando. Cuando sintamos ese impulso abrumador de luchar por metas espirituales o de buscar la paz, igual merece la pena hacer una pausa y apuntar la navaja de la razón hacia nosotros mismos. ¿Quién es exactamente el que está buscando la liberación? Si todo es un sueño fluido de formas interdependientes, puede que la clave de la libertad absoluta sea, sencillamente, dejar de buscar.